¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si dejaras de negociar con tus miedos y empezaste a mirarlos frente a ellos? ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería tu vida si, en lugar de escapar de la incomodidad, te abrazas como un campo de entrenamiento para ser inquebrantable? Hay dentro de ti una fuerza para dormir, una versión tuya que aún no ha conocido el sabor de tus verdaderos límites. La mayoría de las personas viven toda una existencia encadenada por lo que piensan que no pueden hacer. Pero, ¿y si te dijera que en realidad nunca fuiste tan débil como pensabas? Nunca has estado lo suficientemente lejos. Hoy exploremos qué estoicismo, esta filosofía forjada en el fuego de la adversidad, tiene que enseñarnos sobre desafiar nuestros propios límites y lograr nuestro máximo potencial. El estoicismo no se trata de aceptar el sufrimiento pasivamente, se trata de usar el sufrimiento como escalera para la excelencia. Se trata de convertir el dolor en disciplina, duda sobre el coraje y los fracasos en el aprendizaje. No hay una verdadera evolución dentro de la zona de confort. No hay un logro real en el que no hay resistencia para enfrentarse. Si está cansado de sentirse por debajo de lo que podría ser, este es el momento de girar la llave. Antes de seguir, quiero que te comprometieras a algo importante. Vaya a los comentarios y escriba: soy dueño de mi fuerza, vivo en estoicismo. Este simple gesto es un pacto contigo mismo, que hoy, aquí, comenzarás a ver obstáculos no como enemigos, sino como maestros. Comienza a comprender que su verdadero poder está en la forma en que enfrenta lo difícil, no en la forma en que evita. Ahora, respira hondo, siente la fuerza que nace dentro de ti. Prepárese, porque entraremos en un camino donde solo aquellos que tengan el coraje de enfrentarse pueden prosperar. Comencemos este viaje. Desafiar sus límites no es solo una cuestión de esfuerzo físico o resistencia emocional, es una cuestión de identidad. Se trata de reconfigurar la forma en que te ves. El estoicismo nos enseña que nuestros límites rara vez son físicos, casi siempre son construcciones mentales, frutos de miedos, creencias hereditarias y las interpretaciones equivocadas de la realidad. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que lo sostiene no es lo que sucede en el mundo exterior, sino la historia que te cuenta sobre lo que es posible o imposible. Epicteto dijo: no son las cosas las que nos molestan, sino las opiniones que tenemos sobre ellos. Si crees que un desafío es insoportable, se vuelve insoportable. Si se cree que no puede soportar el dolor, esta creencia lo derrota incluso antes de que el dolor realmente lo toque. Desafiar sus límites, por lo tanto, comienza en el plano invisible de la mente. Es allí, en las creencias más profundas, que necesitas comenzar la revolución. Para estoico, no hay situación sin salida. Solo existe la oportunidad de practicar la virtud, coraje ante el miedo, la perseverancia ante la dificultad, la paciencia frente a la lentitud de los resultados. Cuando Marco Aurelio enfrentó pérdidas y traiciones, no se dijo a sí mismo que era víctima del destino. Él escribió: la adversidad es una materia prima para la virtud. ¿Qué nos enseña esto? Que cada límite aparente es en realidad una oportunidad para trascender. La primera transformación es interna. No puede ver la incomodidad como una amenaza y comenzar a verla como entrenamiento. Dolor físico al entrenar, agotamiento mental persistiendo en algo difícil, frustración al fallar. Todo esto es un terreno fértil para el crecimiento. Cuanto más se exponga a la incomodidad intencionalmente, más reforzará en sí mismo la idea de que puede lidiar con la vida. Ese dolor no es un fin, sino un puente para algo más grande. Construyes un alma inquebrantable contigo, no por lo que conquistas en el mundo, sino por lo que conquistas dentro de ti mismo. Al desafiar sus límites, deja atrás la vieja identidad de aquellos que piensan que son pequeños, débiles o insuficientes. Y esta transformación no ocurre muy bien sino en silencio. Es cuando te levantas temprano incluso voluntariamente, cuando te mantienes firme frente a las críticas injustas, cuando lo intentas nuevamente después de una dolorosa derrota. El verdadero desafío a sus límites ocurre en las decisiones invisibles, cuando nadie está mirando. El estoicismo nos llama a una acción constante. No importa cuán pequeño sea el progreso, siempre y cuando haya progreso. No hay transformación sin constancia. Epicteto enseñó que lo que destruye a los hombres no es la dificultad de las cosas, sino la elección constante de la manera más fácil. Cada vez que elija lo fácil, reafirme sus límites.
Cada vez que elige lo difícil, los expande. No hay tiempo ideal para comenzar. No hay una circunstancia perfecta para desafiar sus límites. La vida siempre tendrá obstáculos, imprevisto, dolor. Esperar el momento perfecto es una ilusión que mantiene a los débiles en el mismo lugar. El fuerte es el que entiende que ahora, con todo lo que tiene y todo lo que falta, es el mejor momento para actuar. Y cuando actúa, con cada paso que va más allá de sus propios límites, se fortalece algo invisible dentro de usted. Comienza a confiar menos en circunstancias y más en su propia adaptabilidad. Te das cuenta de que lo que una vez parecía imposible, ahora se ha convertido en otro paso superado. Y, de un escenario a otro, construye una vida que no depende de la suerte, el azar o la aprobación de los demás. Construye una vida planteada en la roca sólida de su propio esfuerzo. Desafiar sus límites no es algo que haga una vez y está hecho. Es un compromiso diario, una decisión constante de no aceptar menos de ti mismo de lo que sabes que puedes dar. Es comprender que la excelencia no es un regalo otorgado gradualmente. Es un logro de aquellos que, día tras día, eligen ir más allá. Y cuando entiendes esto, cuando realmente internaliza esta filosofía, descubres que tus límites nunca han sido barreras fijas. Siempre han sido puertas esperando ser abiertas. Pero las llaves de estas puertas no están en el mundo exterior. Siempre han estado dentro de ti, y el coraje de usarlos es lo que lo convierte en prisionero de las circunstancias en el arquitecto de su destino. Ahora, la elección es tuya. Sigue viviendo con límites que has aceptado, o comienzan hoy para desafiar a cada uno de ellos, sabiendo que al hacerlo, estarás paso a paso, tu versión más fuerte, más sabia y más verdadera. La filosofía estoica nos enseña que la incomodidad es en realidad una invitación, un llamado a la evolución que pocos tienen el coraje de responder, mientras que muchos ven la incomodidad como una señal de que deben detenerse, retirarse o protegerse. Estoico lo interpreta como un terreno cortado, donde su resistencia interna se prueba, pulida y revelada. Es incomodidad que te encuentres, es en él que tu verdadero potencial comienza a surgir, despojado de las ilusiones que crea la comodidad. Epicteto, que vivió como esclavo antes de convertirse en uno de los mejores maestros del estoicismo, enseñó que lo que nos parece insoportable es, de hecho, insoportable para la mente cruda, para aquellos que se disciplinan en el arte de la resistencia serena, que una vez parecía que la montaña se convierte en otra piedra en el camino. Cuando conscientemente enfrenta molestias, sé cansancio, crítica, rechazo, fracaso, no solo estás soportando algo, estás forjando un alma que puede resistir todo. El estoicismo enseña que la verdadera libertad nace cuando te vuelves indiferente al dolor y el placer, entendiendo que ninguno de ellos define quién eres. El dolor no es enemigo, el placer no es el premio. Ambos son solo eventos externos, neutrales en sí mismos, y el verdadero salvia es aquel que no está dominado por el otro. Esta visión revoluciona la forma en que enfrenta sus límites. Ya no son paredes insuperables y se convierten en hitos de progreso personal. Enfrentar la incomodidad no significa buscar el sufrimiento de una manera masoquista. Significa aceptar que la excelencia requiere sacrificio. Sin habilidades verdaderas, sin virtud sólida, sin forma de personaje robusta en tierras gentiles. Está en el dolor de la disciplina, la resistencia a la tentación, la aceptación de los fracasos y superando sus propios temores de que el ser humano ya no sea esclavo de sus emociones y se convierta en un señor de sí mismo. Stoic sabe que toda incomodidad es una oportunidad disfrazada. El entrenamiento físico que quema los músculos está fortaleciendo su cuerpo y su voluntad. El rechazo que duele su orgullo es pulir su humildad. El fracaso que duele a su ego es enseñar resistencia. Si enfrenta estos momentos con la mentalidad correcta, ya no son obstáculos y se convierten en pasos. Cada dolor, cada incomodidad, cada falla, se convierte en un paso adicional hacia una versión más fuerte y más capaz de ti mismo. Marco Aurelio, emperador de Roma, trataba diariamente con traición, enfermedad, pérdida y decisiones brutales. Aún así, se escribió a sí mismo: acepta todo lo que viene al atarlo al destino, ya que el buey acepta el yugo, listo para tirar de la carga pesada, incluso si no fue el que lo eligió. Aceptar incomodidad, por lo que no es renuncia.
es fuerza, es dominio, es la elección consciente del crecimiento, incluso cuando el camino es duro. Cuando te escapas de la incomodidad, cada paso atrás se convierte en un refuerzo de tu propia limitación. Entrena tu mente para que te rindas, buscas atajos para contentarte con menos. Pero cuando enfrenta la incomodidad delante, algo cambia en su estructura interna. Te enseñas que es más grande que el dolor momentáneo, que tu determinación vale más que conveniencia. Tu propósito es más fuerte que el miedo. La vida es una prueba continua. Cada situación incómoda es prueba. Eres tan fuerte como tu última resistencia. Cada barrera personal obsoleta es una marca de evolución. No hay atajos ni trucos, solo un trabajo silencioso y persistente, incansable para enfrentar, soportar, superado. Así es como construyes una vida que vale la pena vivir, no huir de la incomodidad, sino crecer a través de ellos. El estoicismo nos enseña a buscar molestias, como buscar una fragua donde se moldeará. Cada desafío que enfrenta coraje y serenidad es una victoria silenciosa. Cada vez que te resistes a la tentación de rendirte, construye un muro invisible que el mundo exterior no pueda derribar. No es lo que te sucede lo que importa, sino lo que haces con lo que sucede. No es la fuerza del impacto lo que define su futuro, sino la firmeza con la que se pone de pie después de cada golpe. Es en este espíritu que nos llama la filosofía estoica, vivir con coraje, enfrentar molestias no como víctimas, sino como guerreros internos. Cada momento va más allá de una barrera personal, declara en silencio. Soy más que dolor, más que miedo, más que cualquier circunstancia externa. Esta es la fuerza silenciosa del verdadero estoico, y es esta fuerza que, aquí y ahora, se llaman para cultivar. La autodisciplina es lo que separa a quienes sueñan con los que actúan. En estoicismo, la disciplina no es solo un comportamiento admirable, es una necesidad vital para aquellos que desean vivir de acuerdo con la razón y la virtud. Sin disciplina, somos esclavos de impulsos, emociones que pasan, volátiles. Con la disciplina nos convertimos en maestros de nosotros mismos, capaces de dirigir nuestras acciones a un alto propósito, incluso cuando el camino se vuelve difícil. Epictet fue claro en la enseñanza de que la verdadera libertad no está haciendo todo lo que quiere, sino tener dominio sobre sí mismo. Un hombre que cede a todos los deseos, que se retira ante cada incomodidad, que solo actúa cuando siente que es un esclavo, no es un caballero visible, sino de sus propios caprichos internos. Por lo tanto, el cultivo de disciplina, es el primer paso para desbloquear el máximo potencial dentro de usted. La autodisciplina comienza con pequeñas elecciones diarias. No es un gran acto heroico aislado que da forma al carácter, sino la repetición constante de acciones conscientes, día tras día, incluso cuando nadie mira, incluso cuando la mente requiere descansar, incluso cuando el cuerpo pide retirada. Cada vez que cumpla con lo que ha prometido, fortalece la base invisible sobre la cual se construirá su grandeza. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: haga lo que se debe hacer, incluso si nadie ve. No busque aplausos, busque virtud. Esta es la esencia de la autodisciplina. Actuar no por aprobación externa, no para obtener resultados inmediatos, sino porque su conciencia requiere este comportamiento de usted. Stoic no entrena su mente y cuerpo para impresionar, sino para mantenerse firme, justo, capaz de resistir la tormenta sin desviar lo que sabe ser correcto. La autodisciplina es el puente entre el deseo y la realización. Desear ser fuerte, ser virtuoso, ser resistente, es fácil. Es difícil hacer lo que se necesita todos los días, cuando el entusiasmo inicial se desmorona, cuando los resultados parecen distantes, cuando el placer inmediato llama seductormente procrastinación. Pero es exactamente en estos momentos que la verdadera disciplina se revela, cuando actúas no porque te sientas, sino porque eliges ser más grande que tus testamentos. Imagine cada pequeño acto disciplinado como un ladrillo. Es posible que no vea la construcción creciendo todos los días, pero crece. Al final de los meses, habrá erigido una fortaleza de carácter que resistirá las adversidades que romperían a los que vivían solo de impulsos. Esta fortaleza interna es lo que le permite alcanzar los niveles de rendimiento, la serenidad, el poder personal, que quizás ni siquiera imagine hoy. El estoicismo nos enseña que la vida es un campo de batalla constante
entre la razón y las pasiones. La autodisciplina es la espada y el escudo del guerrero estoico. Sin ella, somos vulnerables a las emociones destructivas, miedo, envidia, pereza, arrogancia. Con él, podemos canalizar nuestra energía para construir algo que trasciende la inmediatez y la mediocridad. Entrenar la autodisciplina requiere que comience con lo que está a su alcance. No esperes ser perfecto, no esperes sentirte listo. Comience con un compromiso simple: levantarse en el momento en que dijiste que te levantarías, cumplir lo que prometiste. Diga no a una tentación que lo sabe, lo debilita, y luego gradualmente aumente el nivel de demanda, expanda la zona de dominio interno, hasta que lo que parece difícil hoy en día se vuelve natural. El secreto es que cada acto de disciplina refuerza su identidad como alguien que cumple lo que promete. Cada vez que ganas una batalla interna, incluso pequeña, envías un mensaje poderoso a tu inconsciente: soy fuerte, me controlo. Esta identidad repetida y enraizada se convierte en una fuerza invisible que la aumenta cada vez más. La autodisciplina también nos protege de la tiranía de circunstancias externas. La vida es impredecible, las crisis suceden, se producen pérdidas. La realidad a menudo no coopera con nuestros deseos, pero el que entrenó a la disciplina sabe que, independientemente de lo que sucede, todavía controla sus acciones, sus elecciones, su respuesta a los hechos. Y es en este control que reside la verdadera libertad. El estoicismo no promete que la vida será fácil, pero asegura que sea lo suficientemente fuerte como para enfrentarla. Y esta fuerza se construye en la práctica diaria de la autodisciplina, el acto de elegir nuevamente, hacer lo correcto, lo que es necesario, lo que es noble, incluso cuando el mundo y su propia mente parecen conspirar contra usted. Desbloquear su máximo potencial es al final una cuestión de constancia. No se trata de grandes explosiones de motivación, sino de la llama constante de una voluntad entrenada, con forma y fortalecida. Una voluntad, cuando finalmente encontrar el gran desafío, no duda, no se rinde, sino que sonríe ante la adversidad, sabiendo que nació para superarlo. Esta es la fuerza silenciosa de la autodisciplina. Esta es la clave que abre las puertas de su verdadero poder. En estoicismo, los desafíos no se consideran accidentes para lamentarse, sino como instrumentos de mejora. Cada obstáculo es una oportunidad camuflada, una posibilidad real de fortalecimiento interno. Epicteto nos recuerda que las dificultades muestran qué son los hombres. No son los momentos de facilidad los que revelan quién eres real, sino la forma en que enfrentas lo que intentas romperte. Cuando enfrentas desafíos como enemigos, lucha contra la realidad. Cuando los ve como oportunidades, camina junto a ella, aprovechando cada golpe para volverse más resistente, más sabio, más fuerte. Es un cambio de perspectiva brutalmente poderosa. Lo que parecía el castigo antes, ahora se ve como el campo donde se forja su grandeza. Stoic no escapa de lo que es difícil, por el contrario, se acerca. Entiende que no es la ausencia de dificultades lo que trae paz y crecimiento, sino la capacidad de mantenerse firme antes que ellos. Marco Aurelio escribió: el impedimento de la acción avanza la acción, lo que está en el camino se convierte en el camino. Esta frase resume el espíritu estoico frente a los desafíos. No bloquean su viaje, ellos son el viaje. Los desafíos actúan como pesos en un gimnasio espiritual. Sin resistencia, no hay fuerza. Sin molestias, no hay adaptación. Sin confrontación, no hay transformación. Cada desafío que excede agrega un nivel de fuerza a su alma que nadie puede quitarle. Cada dificultad aceptada y enfrentada se convierte en visión, en claridad sobre quién es usted y qué puede hacer. Esta mentalidad crea una gran diferencia entre quienes progresan y que permanecen atascados. La mayoría de la gente enfrenta un obstáculo y piensa: ¿por qué me está pasando esto? Stoic pregunta: ¿cómo puedo usarlo para crecer? Esta pregunta cambia todo, porque se quita el enfoque y lo pone en el poder de la acción. Trae de la posición de la víctima y la reposicione como agente de su propia transformación. Comprenda que los desafíos son oportunidades, también lo liberan del miedo a cometer errores. Si cada error, cada otoño, cada pérdida puede transformarse en aprendizaje, entonces el fracaso ya no es el monstruo aterrador que paraliza. Se convierte en una parte inevitable e incluso necesaria
del proceso de evolución. Un estoico no teme cometer errores. Miedo, simplemente no aprender del error. Además, enfrentar desafíos valientes fortalece una de las mayores virtudes estoicas, la resiliencia. La resiliencia no es solo para sobrevivir a la dificultad, sino que está saliendo de ella más fuerte de lo que entró. Y esta habilidad se construye por vivir conscientemente cada desafío como una clase práctica de resistencia emocional y mental. Es posible salir de cada experiencia difícil con algo más paciencia, más claridad, más fuerza, más sabiduría. Pero para esto, es necesario abandonar la idea infantil de que la vida debe ser cómoda para ser buena. La buena vida, según el estoico, es la vida vivida con la virtud, y la virtud se cultiva precisamente en las situaciones que más nos exigen. Aceptar esto no como renuncia, sino como una elección consciente, es un acto de poder interno. Cuando ves desafíos como oportunidades, se convierte cada día en un campo de entrenamiento. Cada situación incómoda, cada dificultad inesperada, cada rechazo o pérdida se convierte en una oportunidad para practicar una virtud. Paciencia, coraje, control, humildad, perseverancia. Y al practicar estas virtudes repetidamente, te dan forma a ti mismo en una versión de ti mismo que es mucho más fuerte de lo que has imaginado posible. El estoicismo enseña que la naturaleza de la vida es el cambio y la incertidumbre. Para resistir esto, es resistir la realidad misma. Por lo tanto, adoptar los desafíos es vivir de acuerdo con la naturaleza, con aceptación activa y no paseadora. No es suficiente aceptar lo que sucede. Es necesario actuar sobre lo que sucede, convirtiendo cada situación en una palanca para su propio crecimiento. Entonces, lo que para los demás parece desagradable, injusticia o sufrimiento inútil, para que se convierta en combustible, se convierte en parte del plan más grande para volverse inquebrantable. Cada dificultad se convierte en un ladrillo adicional para construir una vida guiada por la razón y la fuerza interior. Esta es la visión estoica de los desafíos, no obstáculos, sino oportunidades, no fardos, sino forjados, sin castigos, sino invitaciones. Invitaciones para ser más grandes, más fuertes, más sabios. Invitaciones que no todos aceptan, pero si decide aceptar, pueden llevarlo a niveles de excelencia que la mayoría nunca sabrá. La excelencia no es el resultado de un momento de inspiración, es el resultado inevitable de la práctica constante. El estoicismo nos enseña que la virtud, como cualquier habilidad, se cultiva a través de la repetición consciente y la dedicación inquebrantable. No te vuelves fuerte, resistente, sabio o disciplinado en un solo gesto heroico, sino en la persistencia diaria en practicar lo que es difícil, lo que es correcto, lo que se necesita. Epicteto dijo, no es porque hoy aún no sea lo que quieres renunciar. Cada pequeño acto de práctica es un avance en el camino de la excelencia. Esta frase nos enseña que cada vez que actúa alineado con sus principios, incluso si es imperfectamente, está reforzando la construcción del carácter y la capacidad que lo llevará a superar sus propios límites. La práctica constante es lo que diferencia a aquellos que desean de quienes actúan. Desear la excelencia es común. Practúa diariamente, incluso en ausencia de resultados visibles, incluso cuando la motivación desaparece, es para unos pocos. Stoic sabe que es en este esfuerzo continuo, silencioso y repetitivo que se forja la verdadera fuerza. No importa si nadie ve, no importa si nadie aplaude. Lo que importa es la construcción invisible que ocurre dentro de usted cada vez que resiste la tentación de rendirse. La práctica constante también nos enseña una profunda lección sobre la humildad. Nada maestro nace maestro. No nació sabio sabio. Todos pasaron por la incomodidad de una repetición aburrida de práctica, el error vergonzoso, la frustración de sentirse insuficiente. La diferencia es que persistieron, aceptaron la naturaleza imperfecta del proceso y confiaron que el esfuerzo continuo inevitablemente traería dominio. En estoicismo, la excelencia se considera una responsabilidad personal, no como un regalo reservado para algunos. Cada ser humano tiene el potencial de virtud, de fuerza, de resiliencia. Lo que determina quién alcanza este potencial no es talento, sino compromiso. Compromiso para practicar la paciencia cuando surge la ira. Compromiso de practicar el coraje cuando el miedo amenaza.
Compromiso para practicar la disciplina cuando la pereza asiente con la comodidad. Marco Aurelio se escribió a sí mismo todos los días, recordando los principios que quería vivir. No confiaba en la memoria, ni en la fuerza de voluntad aislada. Practicó, recordó, reforzó, porque sabía que sin práctica constante, la mente tiende a desviar la forma más fácil, el camino del alojamiento, la mediocridad, la debilidad. Es importante entender que la práctica constante no es un castigo, es un privilegio. Cada oportunidad para actuar con la virtud, resistir un ímpetu destructivo, mantener la calma en medio del caos, es una oportunidad para el crecimiento. Cada vez que elija actuar de acuerdo con sus principios, incluso cuando sería más fácil actuar contra ellos, planta semillas invisibles que con el tiempo florecen en una vida de verdadera grandeza. La práctica constante también lo libera de la obsesión con los resultados inmediatos. Stoic sabe que no controla el resultado final de sus acciones, sino solo sus acciones. Por lo tanto, el enfoque no está en el éxito o el fracaso, sino en la excelencia de la ejecución. Haga lo correcto, de la mejor manera posible, confiando repetidamente en que los frutos vendrán en el momento correcto. Esta es la verdadera mentalidad de aquellos que exceden los límites y alcanzan su máximo potencial. Otra enseñanza crucial es que la práctica constante transforma la difícil fácilmente. Lo que hoy parece imposible, con la práctica diaria, se vuelve habitual. La mente se adapta, el cuerpo se fortalece, el alma refina. La imposible de ayer se convierte en lo natural del mañana. Pero esto solo sucede para aquellos que apoyan la fase incómoda de la práctica consciente, para aquellos que permanecen comprometidos incluso cuando el progreso parece lento o invisible. Al final, superar sus propios límites no es una cuestión de fuerza bruta o inspiración momentánea, es una cuestión de fidelidad para ti mismo, compromiso incapaz de practicar, mejora, parte incesante para vivir sobre lo más alto en usted. El estoicismo nos recuerda que la excelencia es accesible para todos, pero conquistada por algunos, por aquellos que entienden que el verdadero triunfo es ser mejor hoy que ayer y mañana mejor que hoy. Siempre un paso a la vez, siempre con humildad, siempre con coraje, siempre con constancia. Esta es la práctica que lo lleva a superar sus propios límites y a convertirse en lo que siempre ha podido ser, alguien invencible, no porque el mundo le ahorró dificultades, sino porque has aprendido a forjar su fuego todos los días sin fallar. Aceptar la adversidad como parte inevitable de la vida es una de las mejores fuerzas impartidas por el estoicismo. En lugar de resistirse inútilmente a lo que es difícil, estoico da la bienvenida a las dificultades como una extensión natural de la existencia y como una etapa de entrenamiento para su fuerza interior. La mentalidad de aceptar la adversidad transforma lo que muchos ven como una razón para renunciar al combustible para crecer y lograr niveles que pocos ni siquiera imaginan ser posibles. Marco Aurelio, en su sabiduría práctica, escribió: «El universo es transformación, la vida es la opinión». Todo lo que enfrenta, tan cruel o incómodo como parece, es parte del flujo natural de la existencia. No es personal, no es una injusticia cósmica contra usted. El dolor, el fracaso, la pérdida y el rechazo son parte de la estructura de la realidad, tanto como la alegría, el éxito y el reconocimiento. Regalar esta verdad solo trae sufrimiento adicional, aceptando sus lanzamientos. Aceptar la adversidad no significa conformarse con una vida de mediocridad o renuncia apática. Significa reconocer que está en interacción con el difícil, que se extrae lo mejor de ti mismo. Es en presión que se forma el diamante. Es en la tormenta que el navegador se revela a sí mismo. Es en los días en que todo parece conspirar en su contra de que se mide su verdadera fuerza, no en tiempos de bonanza. Stoic ve en la adversidad una oportunidad de práctica. Si la vida ofrece dolor, practica la paciencia. Si ofrece ingratitud, practica la generosidad desinteresada. Si ofrece obstáculos, practica perseverancia. Cada situación difícil se ve como una oportunidad directa para crecer en la dirección de la virtud. Este aspecto hace que la adversidad no sea un obstáculo, sino un aliado en la búsqueda de la excelencia. Aceptar la adversidad también significa liberar el control obsesivo que tantos intentan ejercer en la vida. Estoico se centra en lo que puede controlar,
sus acciones, sus pensamientos, sus reacciones, y abandona la ansiedad sobre lo que está más allá de su poder. Esta separación entre lo que depende de nosotros y lo que no depende es liberador. Permite actuar con coraje y serenidad, incluso en medio del caos. Cuando adoptas esta mentalidad, tu resiliencia se multiplica. Dejas de gastar la energía revolviendo contra lo que es inevitable y lo canaliza para actuar lo más posible en las circunstancias. Ya no eres arrastrado por los eventos y comienzas a navegarlos conscientemente. Y cada adversidad enfrentada refuerza estos músculos invisibles del alma, lo que hace que sea capaz de enfrentar desafíos aún mayores sin romperse, sin desesperarse, sin rendirse. Esta aceptación activa transforma radicalmente la forma en que ve sus propios límites. Lo que una vez pareció un muro insuperable se revela solo como una fase necesaria de su crecimiento. Lo que una vez parecía injusticia ahora se convierte en una herramienta. Lo que antes parecía la derrota, ahora se interpreta como una curva en el camino hacia un objetivo mayor. Es importante entender que esta fuerza no nace de la emoción, sino de la razón. No es un optimismo ciego o una negación del sufrimiento real, sino una comprensión profunda de que todo lo que sucede puede usarse para su beneficio interno si elige responder con virtud. Esta elección, que parece corta al principio, con el tiempo da forma a un personaje que no está sacudido por las fluctuaciones de la suerte o las tormentas de la vida. La práctica de aceptación estoica también lo protege de la victimización. No pierdes el tiempo preguntándote ¿por qué conmigo? Porque entiende que el dolor es una característica de la vida humana, no un fracaso. No buscas culpable, ni externo ni interno. Simplemente acepta, absorbe, aprende y avanza. Con dignidad. Firmemente, con serenidad. La mentalidad de aceptar la adversidad es la clave para desbloquear una fuerza que la mayoría nunca descubre que tienen. Una fuerza que no depende de las circunstancias es favorable. Una fuerza que en realidad crece a medida que las circunstancias se vuelven más difíciles. Stoic no solo sobrevive a lo que es difícil, sino que está pulido por él. Emerge más fuerte, más tranquilo, más completo con cada prueba que pasa. Por lo tanto, aceptar la adversidad es una decisión valiente de vivir la vida en su totalidad, sin exigir que se doble a sus deseos. Es un acto de humildad frente a la grandeza de la existencia y al mismo tiempo un acto de afirmación suprema de su poder interior, porque al final, aquellos que aceptan la adversidad con el espíritu estoico ni siquiera es superado por la muerte. Él triunfa sobre todo lo que es pasajero, viviendo una vida que ningún revés realmente puede destruir. El miedo es una fuerza poderosa, pero contrariamente a la creencia popular, no tiene que ser un freno. En el estoicismo, el miedo no se ve como algo que se debe evitar, sino como algo para ser entendido y transformado. El miedo muestra exactamente dónde están sus límites y, por lo tanto, señala precisamente dónde necesita crecer. Es por eso que los estoicos nos enseñan a mirar el miedo no con los ojos de debilidad, sino con los ojos de oportunidad. Epicteto dijo, «Lo que teme es esclavo de lo que teme». Esta brutal verdad nos muestra que mientras permita que el miedo diga sus acciones, sus elecciones y sus sueños, vivirá en servidumbre. No es el miedo en sí lo que nos debilita, es nuestra sumisión a él. Cuando aprende a usar el miedo como combustible, como una señal donde se necesita ejercer su coraje, ya no es una prisión y se convierte en un mapa para su libertad. El miedo existe para protegerte, pero si no se administra bien, también te paraliza. Quiere mantenerlo a salvo, pero la seguridad a menudo es lo opuesto al crecimiento. La vida que realmente vale la pena vivir requiere riesgos. El riesgo de fallar, el riesgo de ser rechazado, el riesgo de ser criticado, el riesgo de abandonar la zona cómoda donde no sucede gran cosa. Y cada riesgo que elija enfrentar, a pesar del miedo, expande su capacidad de vivir plenamente. En estoicismo, no se trata de eliminar el miedo. Sería una tontería esperar una vida completamente desprovista de emociones naturales. No se trata de ser gobernado por él. Marco Aurelio dijo, no es la muerte que debamos temer, sino el miedo a nunca comenzar a vivir realmente. Y lo que realmente nos impide vivir es precisamente la negativa a enfrentar lo que nos asusta. Transformar el miedo en combustible significa cambiar su relación con él. Cuando tenga miedo de un desafío,
comprenda que esta es una señal de que hay algo precioso allí, una habilidad para desarrollar, una fuerza para dormir, para despertar, una parte de usted que necesita ser conquistado. Teme el miedo, reconocerlo y avanzar de todos modos, porque el coraje no es la ausencia de miedo, es la decisión de actuar a pesar de él. Cada vez que actúas en presencia del miedo, te fortaleces. Cada paso tomado dentro de la tensión, cada elección en duda, cada acción realizada mientras el corazón llega a Rapid es una declaración poderosa de que eres más grande que tus emociones transitorias. El miedo puede incluso acompañarte, pero no tienes que llevar tu vida. El estoicismo enseña que debemos hacer lo que la razón nos muestra que tenemos razón, independientemente de las emociones que intentan desviarnos. Si es correcto, si es noble, si es lo que se debe hacer, entonces se debe hacer, incluso temblando, incluso con una voz ahogada, incluso con manos sudorosas. La dignidad de vivir de acuerdo con sus principios vale infinitamente más que la ilusión de la seguridad ofrecida por la cobardía. Además, el miedo a menudo es exagerado. La mayoría de las cosas que tememos nunca suceden, e incluso cuando suceden, son mucho menos devastadores de lo que imaginamos. La mente crea monstruos desproporcionados cuando se deja libres para especular. Por lo tanto, las personas estoicas practicaron ejercicios de visualización negativa mental, imaginando conscientemente las peores situaciones para prepararse emocionalmente y, por lo tanto, neutralizar el poder paralizante del miedo. Cuando practicas este tipo de preparación interna, el miedo pierde tu aura de invicto. Se convierte en un elemento más natural de la vida, como el dolor o el cansancio. Algo que se siente, sí, pero no determina qué es usted ni hacia dónde va. Te puedes actuar incluso en medio de la tormenta interna, y es precisamente esta capacidad la que conduce a los niveles de crecimiento, lo que la mayoría nunca alcanza. Transformar el miedo en combustible es uno de los secretos para romper sus límites. En lugar de esperar sentir valiente actuar, actúas para ser valiente. En lugar de esperar que aparezca confianza, crea confianza a través de la acción. Cada paso dado dentro del territorio del miedo es una victoria silenciosa sobre la antigua versión de uno mismo. Dudó, que se rindió. Y esta transformación no ocurre en grandes momentos épicos, sino en pequeñas elecciones diarias. Habla cuando prefiera silenciar. Levántate cuando prefiera esconderse. Inténtalo de nuevo cuando todo dentro de ti grita para rendirse. El miedo no desaparece, solo pierde el poder para gobernar tu vida. Esta es la fuerza estoica. Usar lo que debería derribarlo como escaleras para escalar. Use el miedo, la duda, la dificultad, no como una justificación para la parálisis, sino como un combustible para el crecimiento. Y así, paso a paso, ya no eres rehén de tus límites autoimpuestos y se convierte en el autor de tu propia expansión. La fuerza de la mente estoica se construye a medida que se forja el hierro, en el intenso calor de la adversidad y la disciplina constante de la voluntad. Una mente estoica no es la que nunca siente dolor, miedo o incertidumbre. Ha aprendido a resistir a estas fuerzas internas sin ser dominado por ellas. Entrenar su mente para resistir situaciones extremas es capacitar para hacer lo mejor que puede, independientemente de las circunstancias externas. Permanezca firme, lúcido y capaz de actuar con integridad. Epicteto enseñó que la mente debe ser entrenada con la misma dedicación con la que entrenamos el cuerpo. Si descuida la mente, se vuelve frágil, vulnerable, fácilmente desglosada por las fluctuaciones de la suerte y los impulsos pasajeros. Pero si lo fortalece, puede mantener la serenidad incluso en el medio del caos más brutal. El entrenamiento de la mente estoica comienza con la práctica consciente del autocontrol. No está suprimiendo las emociones, es dominarlas. Cuando se eleva la ira, Stoic no niega que exista, sino que elige no actuar de ella. Cuando el miedo se aprieta, Stoic no finge el coraje vacío, sino que enfrenta miedo enfrente y avanza. Cuando la desesperación amenaza, Estoico respira, observa y mantiene el curso. Entrenar la mente es esencialmente construir un espacio interno entre el estímulo y la reacción, un espacio de libertad donde eliges quién es, incluso cuando todo lo que te rodea presiona para colapsar. Séneca dijo, no es porque las cosas sean difíciles de no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos
a que sean difíciles. La mente cruda ve dificultades y retiros. La mente estoica ve dificultades y se eleva. Este entrenamiento se realiza en cada pequeña opción diaria. Resistir el impulso de quejarse, el impulso de culpar, el impulso de rendirse. Cada acto de resistencia fortalece los músculos invisibles de la mente. Una poderosa práctica estoica para entrenar la fuerza mental es premeditatio malorum, la premeditación de males. Es la práctica de imaginar conscientemente todo lo que puede salir mal, todo lo que puede salir de su control, para que, cuando los eventos adversos realmente ocurran, no se lo tome por sorpresa. Te preparas para lo peor, para no convertirte en pesimista, sino para ser inquebrantable, cuando la mente ya ha considerado la posibilidad de pérdida, fracaso, dolor, no colapsa ante ellos, actúa con serenidad, claramente, con fuerza. Entrenar la mente también requiere exposición gradual a la incomodidad, dejando intensamente la zona de confort, haciendo lo que es difícil, elegir la forma más ardua cuando lo más fácil está disponible. Así como el cuerpo se fortalece con cargas progresivas, la mente se fortalece cuando se enfrenta conscientemente desafíos crecientes. Es importante entender que esta fuerza mental no está construida en grandes momentos de crisis. Está construido en la rutina, en la práctica diaria, en la disciplina silenciosa de aquellos que se despiertan y eligen vivir con coraje, día tras día, especialmente en los días en que el coraje parece faltar. Cuando llegue el gran desafío, y vendrá, no tendrá que buscar fuerza, ya estará dentro de usted, el resultado de años de capacitación y disciplina. La mente estoica entrenada no es insensible, ella es resistente. Él siente el dolor, pero no es su esclavo. Miedo, pero no se rinde. Siente la ira, pero no actúa impulsivamente. La mente estoica es capaz de sufrir profundamente y, sin embargo, actuar noble. Es capaz de perder todo y, sin embargo, mantener la dignidad. Es capaz de ser aplastado por el peso de las circunstancias y, sin embargo, elegir vivir de acuerdo con la virtud. Esta fuerza silenciosa es lo que te permite aprovechar al máximo. Cuando las emociones intentan arrastrarte al pánico, la desesperación, al odio, la mente entrenada observa, respira, elige. Elija actuar de acuerdo con sus principios, no sus impulsos. Elija responder con virtud, no reacción ciega. Elija mantenerse firme, incluso cuando todo parece desmoronarse. Esta es la fuerza que buscaban los estoicos, no la fuerza del grito, la imposición, de la arrogancia, sino la fuerza de la serenidad antes de la tormenta. La fuerza de quien sabe que lo que sucede, el verdadero enemigo a superar, no está en el mundo exterior, sino dentro de sí mismo. Entrenar la mente para resistir situaciones extremas es, por lo tanto, un acto de profundo respeto para usted. Es elegir ser el señor del alma, no una víctima de los vientos impredecibles de la existencia. Es decidir todos los días construir dentro de ella una fortaleza que el mundo no puede destruir. Esta es la verdadera fuerza de la mente estoica, la fuerza que te permite aprovechar al máximo ti mismo, no solo cuando todo sale bien, sino especialmente cuando todo parece conspirar a tu caída. La fuerza que transforma cada desafío, cada pérdida, cada dolor, en otra piedra en la construcción de su invencibilidad interior. La rutina disciplinada es uno de los mayores aliados en el proceso de lograr su máximo potencial. En estoicismo, la vida no se deja al azar. Está formado intencionalmente, día tras día, acción tras acción. No hay espacio para una gran vida construida en medio del desorden y negligencia. La excelencia es fundamentalmente una consecuencia directa de la estructura, y la estructura nace de la disciplina. Marco Aurelio, incluso siendo un emperador de Roma, comenzó sus días con una práctica constante de reflexión y alineación de propósito. Sabía que la mente dejada suelta tiende a consolar pereza y distracción. La rutina es el antídoto contra esta tendencia de desviación natural. No se trata de vivir mecánicamente, sino de crear una base sólida que respalde un crecimiento continuo, independientemente de los estados de ánimo o las circunstancias externas. El impacto de una rutina disciplinada es profundo porque genera estabilidad interna. Cuando define un conjunto de acciones que se realizarán todos los días, entrenar el cuerpo, estudiar, reflexionar, actuar con la virtud, crea un norte interno que no cambia con las emociones. En los buenos días,
Practicas. En los malos días practicas. No importa cómo te sientas, importa lo que decidiste hacer, y esta constancia se basa en usted, una fortaleza que se puede entender. La rutina disciplinada también elimina la necesidad de depender de la motivación. La motivación es inestable. Ven y ve de acuerdo con el estado de ánimo, el medio ambiente, pero la disciplina es una elección sólida y racional, hecha de un compromiso más profundo con quien quiere ser. Es la decisión de que su vida se construirá sobre acciones conscientes, no sentimientos abrumadores. Y es esta decisión la que allana el camino hacia su máximo potencial. Cada hábito disciplinado es una pequeña victoria sobre el caos. Es un ladrillo en la construcción de un carácter fuerte. Es una declaración silenciosa de que no está gobernado por el capricho del momento, sino por la visión clara de lo que desea construir. Y al repetir estas pequeñas victorias día tras día, se acumulan hasta que forma algo grandioso. Una vida que refleja la intencionalidad, el propósito y la grandeza. El estoicismo nos enseña que debemos vivir todos los días como si fuera toda una vida. Esto solo es posible cuando estructura sus días con acciones que reflejan sus valores más altos. La rutina no es una prisión, es una liberación. Te libera del círculo vicioso de la procrastinación, la ansiedad de la incertidumbre y el estancamiento del miedo. Cada tarea se realiza es un paso concreto hacia su máximo potencial. Una rutina disciplinada también genera confianza. No es una confianza arrogante, sino una confianza serena, basada en la certeza de que, independientemente de lo que suceda, está haciendo su parte. No controlas todos los resultados, sino que controlan tu esfuerzo. Y este esfuerzo, apoyado por días, semanas, años, inevitablemente formas en quien se convierte. Debe entenderse que la rutina disciplinada no se construye durante la noche, es el resultado de pequeñas elecciones conscientes, repetidas hasta que se conviertan en parte de lo que eres. Comienza con citas simples. Despertar en el momento acordado, estudiar durante un tiempo determinado, entrenar al cuerpo, reflexionar sobre sus acciones. Con el tiempo, estos compromisos se vuelven tan naturales como la respiración, y es en esta naturalidad que reside el verdadero poder. Stoic ve el tiempo como un recurso sagrado. Cada mañana es una nueva oportunidad para dar forma al personaje. Cada día es una nueva oportunidad para practicar la virtud. Una rutina disciplinada es el medio por el cual honra esta oportunidad. No desperdiciar horas preciosas con distracciones vacías, pero invertir en acciones que lo acercan a la mejor versión de usted. El impacto de esto a largo plazo es inconmensurable. Mientras que la mayoría oscila entre el entusiasmo y el desánimo, mientras que muchos viven pegados a ciclos de promesas rotas y objetivos abandonados, uno que mantiene avances rutinarios disciplinados, incluso lentamente, y la ventaja acumulativa de esta constancia silenciosa es colosal. Por lo tanto, construir una rutina disciplinada no es un capricho de aquellos que buscan productividad, es una necesidad vital para aquellos que desean alcanzar su máximo potencial. Es la diferencia entre una vida dirigida por las mareas de los eventos y una vida dirigida firmemente hacia un alto propósito. La vida, para estoico, no es algo que suceda pasivamente, es algo que se construye deliberadamente con cada opción, cada acción, cada mañana. Y es la rutina disciplinada la que respalda esta construcción, porque al final, no es la intensidad aislada de unos pocos días de esfuerzo lo que determina en quién se convierte. Es la consistencia diaria silenciosa, determinada. Es esta práctica la que hace que un ser humano ordinario sea extraordinario. Y esto es exactamente lo que se le llama a construir una vida extraordinaria, basada en la disciplina, la constancia y el propósito. El autosabotaje y las creencias limitantes son quizás los enemigos ocultos más grandes en el camino de aquellos que buscan exceder sus propios límites. No es el mundo externo que más previene el crecimiento humano, es la mente misma, llena de narrativas que se han construido a lo largo de los años y que susurra silenciosamente que no eres capaz, que no eres suficiente, que no eres digno. El estoicismo, con su brutal claridad, enseña que la verdadera batalla siempre es interna. Lo que se debilita no está fuera de ti, sino por dentro, en forma de pensamientos no examinados. Epicteto declaró:
Lo que te está molestando no son los eventos en sí mismos, sino tu juicio. Esta frase lleva la clave para romper el ciclo de autosabotaje. Lo que te sostiene no es el desafío objetivo, sino la interpretación que te lo das. No es la dificultad en sí, pero la historia que te cuenta sobre esta dificultad. No es el error lo que te define, pero lo que crees que este error dice sobre ti. La eliminación del autosabotaje comienza, por lo tanto, con el coraje de examinar sus creencias, cuestionar todo. Pregúntele a la voz interior que dice que no es capaz. Pregunte la sensación de que el fracaso es el final. Pregunte la idea de que sus limitaciones actuales son permanentes. La mente, si se deja sin duda, se convierte en una prisión, pero cuando confrontas cada pensamiento limitante con la luz de la razón, comienzas a abrir las puertas para una nueva posibilidad de ser. La filosofía estoica es un entrenamiento constante para este tipo de vigilancia interna. Cada emoción negativa, cada impulso de rendirse, cada voz que dice sin uso de intento, debe verse como una invitación a la reflexión y el autocontrol. Stoic no niega sus emociones, sino que las interroga. ¿Qué siento en función de hechos o interpretaciones distorsionadas? ¿Me fortalece esta creencia o me debilita? ¿Es esta idea compatible con mi búsqueda de excelencia o es un obstáculo que debe superarse? La práctica diaria de esta vigilancia mental crea un nuevo patrón de pensamiento. Comienza a reemplazar las narraciones derrotistas con declaraciones de fuerza, no vacío o fantasioso, sino basado en acciones concretas. Con cada pequeña victoria sobre la procrastinación, sobre el miedo, sobre la duda, refuerza la creencia de que puede ir más allá. Y esta nueva identidad, construida ladrillo por ladrillo, pensamiento por pensamiento, acción por acción, se convierte en la base sobre la cual sus antiguos limitan el colapso. El autosabotaje también se manifiesta en forma de patrones de comportamiento. Posponer lo que es importante, renunciar cuando las cosas se vuelven difíciles, busquen distracciones para evitar enfrentar incomodidad. Stoico reconoce estos patrones como formas de escape, y en lugar de ceder, los ve firmemente. Él sabe que la verdadera libertad no solo está haciendo lo que es fácil o placentero, sino que al actuar de acuerdo con lo que la razón indica, es necesaria. Eliminar el autosabotaje requiere sobre todo la honestidad brutal con uno mismo. Se ve en el espejo y admite dónde te has traicionado, dónde has aceptado menos de lo que puedes, dónde te has escondido después de las disculpas. No para castigarte a ti mismo, sino tomar el control. Porque mientras culpan a otros, circunstancias o suerte, permanecerás impotente. Pero cuando asume toda la responsabilidad de su vida, pensamientos, acciones, resultados, recuperas un poder que nadie puede tomar. El estoicismo también nos enseña que el verdadero cambio no proviene de grandes revoluciones internas inmediatas, sino de pequeños actos de resistencia diaria. Cada vez que elige actuar de manera diferente, incluso si el viejo impulso todavía está presente, está debilitando el autosabotaje y fortaleciendo la nueva identidad. No espere sentirse seguro de actuar, incluso sintiendo miedo o duda. La acción, sostenida y repetida, transforma la mente. Las creencias limitantes son construcciones frágiles que sobreviven solo en el terreno de la inacción. Cuando actúas, a pesar de ellos, los expones a la luz de la realidad. Probas a través de los hechos que estaban equivocados, y con cada prueba de concreto, el edificio de limitación interna comienza a desmoronarse. Finalmente, es esencial entender que esta es una batalla continua. La mente nunca deja de crear resistencia, miedos, excusas, pero tampoco dejas de tener la opción de enfrentarlos. La vida estoica no es una vida libre de conflictos internos, sino una vida de victoria constante sobre ellos, y es esta victoria tranquila y cotidiana la que definitivamente lo romperá con limitar el autosabotaje y las creencias. Esta es la verdadera liberación, no una vida sin miedo o sin dificultad, sino una vida en la que nada de esto es más capaz de detenerte. Una vida en la que no solo sueñas con lo que puede ser, sino que construye todos los días, paso a paso, la gran realidad de aquellos que han decidido ser más grandes que sus propias barreras internas. La dependencia de las opiniones externas es uno de los mejores arrestos invisibles en los que los seres humanos pueden ponerse. Mientras necesite la validación de otros para sentir que está en el camino correcto, su libertad será ilusoria.
El estoicismo enseña que la verdadera fuerza y el verdadero crecimiento provienen del interior, un compromiso inquebrantable con sus propios principios, no con los aplausos o críticas de los demás. Epicteto nos advierte claramente: si quieres ser libre, no quieres que las cosas sucedan como quieras, sino como suceden. Por lo tanto, estarás libre de cualquier sufrimiento. Y eso incluye aceptar que no puede controlar su percepción de usted. La necesidad de aprobación es, en el fondo, un intento de controlar lo incontrolable, y este intento siempre genera ansiedad, frustración y autosabotaje. Cuando depende de la aprobación externa para validar su progreso, su autoestima se vuelve volátil. En los días en que se elogia se siente invencible. En los días en que es criticado, sientes un fracaso. Vive a merced de los vientos de las opiniones, sin firmeza, sin su propia identidad. Y gradualmente comienza a dar forma a sus acciones, no de acuerdo con su verdad interior, sino con lo que cree que complacerá o impresionará a los demás. Stoic rechaza este tipo de existencia inestable. Él entiende que el único juicio que realmente importa es suyo, y que incluso este juicio debe basarse en la razón, la virtud y la honestidad, no los caprichos emocionales. El progreso real es silencioso. Ocurre en las elecciones que hace cuando nadie mira, cuando te mantienes firme incluso sin reconocimiento inmediato. Para eliminar la necesidad de validación externa, primero, es necesario construir una claridad inquebrantable sobre sus valores y su propósito. Sepa exactamente quién quiere ser y qué considera correcto. Cuando esta claridad está presente, la opinión de los demás, aunque percibida, no define sus acciones. Escuchas, analiza, reflexiona, pero no te dejes esclavizar. Actúas de acuerdo con tu conciencia, no la expectativa de los demás. Marco Aurelio, que rige un imperio y constantemente expuesto al juicio de multitudes, escribió en sus meditaciones: la opinión de los demás es indiferente. Sigue tu propio camino, guiado por razón y virtud. Sabía que complacer a todos era imposible y, peor, indeseable, porque vivir para complacer es traicionar a sí mismo, está abandonando el rastro de la verdadera grandeza, perderse en el pantano de la aprobación momentánea. Se necesita valor para vivir así, coraje para ser incomprendido, coraje para ser injustamente criticado, coraje para ver a otros celebrados mientras su trabajo permanece invisible. Estoico acepta todo esto como parte del camino, no porque sea indiferente al dolor del rechazo, sino porque ha elegido un dolor mayor y más digno, el dolor del crecimiento real, de la verdadera integridad. Cada vez que se resiste a la tentación de actuar solo para complacer, fortalece su identidad. Cada vez que permanezca fiel a sus principios, incluso cuando sería más fácil dar una aprobación fácil, construye un tipo de potencia interna que nadie puede tomar. Un tipo de poder que no grita, no muestra, pero que se siente, sólido, como una roca. Este desapego de la opinión externa también trae una inmensa libertad emocional. Te vuelves menos reactivo. Los cumplidos no lo beben. La crítica no lo destruye. Te mantienes en el centro, enfocado, firme. Esto no significa que se vuelva insensible o arrogante. Solo significa que ha aprendido a guiarse por lo que es eterno y sólido, no para lo que es volátil y cambiante. La ciencia moderna confirma lo que las personas estoicas ya sabían. Quien depende menos de la aprobación externa es más resistente, más concentrada, más feliz. La autoestima basada en principios sólidos, no un reconocimiento externo, es más estable y más resistente a los inevitables altibajos de la vida. La práctica diaria para construir esta independencia comienza con pequeños actos de coraje. Decir lo que cree que es correcto, incluso si causa molestias. Sigue sus propios objetivos, incluso si no son populares. Mantenga su palabra consigo usted mismo, incluso si nadie más está mirando. Con cada acto de estos reafirma: soy mi propio juez, mi dignidad no está bajo negociación. Con el tiempo, esta práctica se convierte en una forma de ser. Te conviertes en alguien que inspira respeto, no porque busque la aprobación, sino porque irradia la autenticidad. Y paradójicamente, son precisamente aquellos que no buscan ser aprobados que realmente logren respeto por los demás. Al final, la única aprobación que importa es la que se da para saber que actuó con coraje, sabiduría y verdad. Esta es la marca de una vida estoica.
Una vida guiada desde adentro hacia afuera, no desde el exterior. Una vida en la que ya no eres rehén de las opiniones de los demás, sino el maestro de tu propia manera. Una vida en la que realmente eres libre. La paciencia es una virtud que, en el proceso de desafiar sus límites, resulta absolutamente fundamental. En estoicismo, la paciencia no es solo una espera pasiva, es una forma de fuerza activa, una demostración de poder interno frente a la lentitud natural de los resultados inevitables y las dificultades del camino. Aquellos que no entienden la importancia de la paciencia terminan traicionando sus propios esfuerzos, renunciando a los momentos antes de la victoria, abandonando los sueños a la primera señal de retraso. Marco Aurelio nos enseña: la naturaleza no acelera nada y sin embargo todo se logra. Esta profunda enseñanza nos invita a alinear nuestro ritmo interno con el ritmo del universo mismo. El verdadero crecimiento, la conquista genuina, la transformación real no ocurren en saltos dramáticos, sino en procesos lentos, invisibles y a menudo silenciosos. La impaciencia es el síntoma de una mente que aún no ha entendido la grandeza de lo que está construyendo. Cuando desafías tus límites, inevitablemente te encuentras con mesas, momentos en que nada cambia, todo lo posible es inútil. Y ahí es exactamente donde más falla. Confunde la ausencia de resultados visibles con la ausencia de progreso real. Pero la verdad es que los grandes cambios ocurren primero en lo invisible, en la disciplina reforzada, en el carácter con forma, en la perseverancia cultivada cuando nadie aplaude. La paciencia en el estoicismo está activa, requiere que continúe actuando correctamente, incluso sin ver el premio inmediato. Requiere que confíe en el proceso, que permanezca firme en la práctica diaria, que mantenga viva su visión a largo plazo en el corazón, incluso cuando el presente solo ofrece silencio. Esta práctica es difícil, porque requiere fe en sí misma, requiere resistencia mental, requiere humildad ante el tiempo. Séneca escribió: no sopla el viento a favor de aquellos que no saben a dónde vas. Por lo tanto, tener paciencia es más que apoyar el retraso, es tener un propósito claro de justificar la espera. Cuando sabes lo que estás construyendo, entiendes que el trabajo más sólido lleva tiempo, que las bases más profundas son invisibles durante largos periodos. Renunciar a Midway es como abandonar una casa después de erigir sus cimientos, nunca ver las habitaciones listas. La paciencia también te protege contra los venenos modernos de la comparación y la ansiedad. En un mundo que valora los resultados instantáneos y los aplausos rápidos, mantenerse firme a su propio ritmo es un acto de noble rebelión. No te comparas con la velocidad de los demás. No te desesperes porque el éxito no llegó ayer. Usted comprende que cada caminata es única, que cada edificio toma el tiempo que necesita tomar, y que forzar el ritmo a menudo está destruyendo el trabajo en sí. Mantener la alta paciencia requiere una práctica consciente. Significa recordar a ti mismo diariamente que la semilla no germina el mismo día que se planta, que el guerrero no está forjado en una sola batalla, sino en 100 entrenamiento silencioso, en 1000 luchas internas que nadie ve, que la mente estoica no mide su valor por las frutas inmediatas, sino para la calidad de las semillas que continúan plantando, riando y cultivando. También debe aceptarse que la frustración será parte del camino. Habrá momentos en que el deseo de acelerar, cortar el camino, abandonar todo será intenso. Y es exactamente en estos momentos que se prueba la verdadera paciencia, permanecer inquebrantable, actuar serenidad, continuar practicando, incluso cuando todo dentro grita para rendirse, porque sabes que la victoria real no pertenece a la más rápida, sino la más constante. El estoicismo enseña que la verdadera paz no es alcanzar todo rápidamente, sino en vivir cada etapa del proceso con dignidad. Cada mañana te despiertas y haces lo que hay que hacer, incluso sin glamour, incluso sin reconocimiento. Es una victoria. Cada día, cuando mantiene su disciplina intacta, su mente firme, su intención pura, es un logro. Y estas pequeñas victorias diarias, acumuladas con el tiempo, construyen algo que la prisa nunca podría crear, una vida fuerte, completa e inquebrantable. Ser paciente, por lo tanto, no es esperar sentarse. Está caminando todos los días en la dirección correcta, sin ser consumido por la prisa. Es confiar en que si planta semillas de virtud, disciplina, coraje y esfuerzo,
La cosecha vendrá en su tiempo, no en el momento ansioso de su mente. La paciencia es poder, es la fuerza silenciosa la que te lleva a través de las fases en las que los débiles se rinden. Es la resistencia serena la que construye grandes obras. Y también es uno de los mejores signos que entendiste, en la práctica, la filosofía estoica. Vivir alineado con la naturaleza de las cosas, aceptando que todo lo que es grandioso requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere constancia. Y, sobre todo, requiere una fe inquebrantable que la forma correcta sea la que se viaja con paciencia y honor. El desprendimiento de los resultados y la aceptación del proceso son principios centrales para aquellos que buscan no solo crecer, sino también para seguir siendo firmes y serenos a medida que camina hacia su máximo potencial. En estoicismo, el enfoque siempre está en la acción virtuosa, en la excelencia de la ejecución, no en los frutos que esta acción puede o no generar, porque en el fondo, el resultado final casi nunca está totalmente bajo nuestro control, pero la calidad de lo que hacemos, esto es siempre. Epicteto enseñó, en todo lo que hace, considere lo que viene antes y lo que viene después, y solo entonces, si no acepta las consecuencias, no se interponga en el camino. Esta es una lección sobre responsabilidad. Al elegir actuar, debe estar preparado para aceptar tanto el éxito como el fracaso, sin que ninguno de ellos sacudiera su esencia. Se compromete a lo que puede controlar, su esfuerzo, su dedicación, su integridad, y deja que los resultados sean lo que tienen que ser. El desapego de los resultados es lo que lo libera de la ansiedad paralizante que consume a quienes solo actúan esperando garantías. Quien no aprende a separarse se convierte en esclavo de la expectativa. Vive alternando entre euforia y desesperación dependiendo de lo que sucede externamente. Pero aquellos que se centran en la excelencia del proceso, aquellos que valoran la acción en sí misma, que la recompensa, construyen una fortaleza interior donde florecen la paz y la fuerza, incluso en medio de las incertidumbres. Marco Aurelio constantemente reforzaba esto para sí mismo. El éxito de sus acciones no depende de usted, solo la justicia de su intención y su esfuerzo. Por lo tanto, recordó que su obligación era hacer lo correcto, actuar con justicia, coraje, templanza y sabiduría, independientemente de los resultados. Esta postura le permitió gobernar un imperio bajo presión extrema sin ser consumido por la ansiedad del fracaso o el orgullo del éxito. La aceptación del proceso también significa depender del ritmo natural de la vida. Comprender que las grandes transformaciones llevan tiempo y que cada paso, incluso el más duro, el más silencioso, el más frustrante, es parte de la construcción de lo que desea convertirse. Aquellos que aceptan el proceso no se desesperan ante la lentitud, ni están intoxicados con pequeñas victorias momentáneas. Él sabe que está construyendo algo sólido, algo que resiste la prueba del tiempo. Esta postura no es pasividad, no es indiferencia fría. Por el contrario, es un compromiso profundo con la vida, pero un compromiso libre de las corrientes de la ansiedad. Le das todo en cada acción, como si el mundo dependiera de ello. Pero cuando terminas, entregamos el resultado a tu destino, sabiendo que hiciste tu parte de la mejor manera posible. Esto está actuando con plena presencia y responsabilidad total, sin aferrarse a las frutas. El desprendimiento de resultados también fortalece su resiliencia emocional. Cuando no depende del éxito externo para validar su esfuerzo, se vuelve invulnerable a las circunstancias. Una falla no lo rompe, porque no define quién eres. Una crítica injusta no lo paraliza, porque sabes que su valor está en acción virtuosa, no en el reconocimiento de los demás. Cada revés es solo otra curva en el camino, no un final de la carretera. Practicar este desapego requiere una vigilancia constante sobre sus propios pensamientos. Requiere atención para realizar cuando actúa con la sed de aprobación, el miedo al fracaso, la necesidad de resultados rápidos, y requiere coraje para realizar estas tendencias, retirarse, respirar y recordar. Mi tarea es hacer lo correcto, el resto no me pertenece. Esta mentalidad también cambia profundamente la forma en que experimenta la vida. El peso de la carga disminuye, el miedo a intentar y fallar se disuelve. La alegría proviene no solo de los logros, sino del mismo acto de vivir con integridad, caminar con dignidad, actuar con coraje, día tras día. Te conviertes en alguien que está feliz,
no porque todo funcionó, sino porque eligió actuar correctamente, independientemente de lo que sucede. En estoicismo, la verdadera gloria es vivir de acuerdo con la razón y la virtud, no lograr posiciones exitosas. El éxito, cuando se trata, es una ventaja. El fracaso, cuando sucede, es una oportunidad para aprender. Pero en cualquier caso, el valor real es en quien se convierte en todo el proceso. Separar de los resultados es, por lo tanto, una liberación suprema. Está declarando que ya no eres esclavo de las circunstancias, que tu felicidad ya no está a la venta al azar, está viviendo a la ligera, con poder, con serenidad, incluso en medio de incertidumbres, porque el verdadero éxito, para estoico, no es superar a los ojos del mundo, es superarse, y esta victoria ocurre todos los días, con todas las opciones tomadas con coraje, paciencia y conciencia, con cada paso sin miedo a las frutas, pero con amor en el camino. Aplicar principios estoicos frente a las fallas es una de las formas más poderosas de convertir el crecimiento, el dolor en fuerza y decepción en la sabiduría. En el estoicismo, el fracaso no es un enemigo para ser temido o una señal de que debes rendirte. Es, por el contrario, un maestro severo pero justo, el que revela lo que debe fortalecerse en usted para lograr la excelencia. Séneca dijo: ningún hombre era realmente grande si en algún tiempo sufrió mala suerte. La adversidad, incluido el fracaso, es una parte inevitable de la vida de aquellos que se atreven a intentar, que desafían sus propios límites. Aquellos que evitan el fracaso a cualquier costo, también evitan el crecimiento. Estoico, consciente de esta realidad, no busca el fracaso, pero tampoco lo teme. El primer paso para aplicar estoicismo frente al fracaso es aceptarlo con serenidad. Esto significa reconocer que el fracaso no es sinónimo de ser incompetente, débil o indigno. Es solo una consecuencia natural de arriesgar, dejar la zona de confort, intentar algo grandioso. Stoic no dramatiza el fracaso, no construye narraciones de derrota a su alrededor. Ella simplemente observa los hechos claramente. Lo intenté, no pude, pronto, aprendí. Aceptar el fracaso no es lo mismo que renunciar, es comprensión que, si bien no podemos controlar completamente los resultados de nuestras acciones, siempre podemos controlar la forma en que reaccionamos ante ellas, y reaccionar con la virtud, con coraje, paciencia, con determinación, es lo que diferencia a quienes crecen de quienes se rompen. El fracaso no es lo que te define, lo que te define es lo que haces después de él. Marco Aurelio se escribió a sí mismo: cuando tropieces, vuelves al camino. Nunca estés paralizado con la caída. Esta es la postura estoica. Caer es parte, pero ser caído es una elección. Lo que realmente importa es la velocidad y la dignidad que te levantas, lo que aprendes de tombo, cuánto te fortaleces para el próximo desafío. Otro principio fundamental es el de la responsabilidad total. No desperdicia el tiempo que culpan a las circunstancias, las personas o el destino. Incluso reconociendo factores externos, se enfoca en la parte que le queda bien. ¿Dónde me equivoqué? ¿Dónde puedo mejorar? ¿Qué habilidad necesito desarrollar? ¿Qué debilidad se expuso y ahora puedo trabajar? Esta mentalidad activa transforma la falla de un peso paralizante en una palanca de crecimiento. Además, el fracaso es un excelente filtro. Él revela lo que es genuino y lo que es superficial en sus motivaciones. Cuando todo sale bien, es fácil engañarse. Cree que el camino es seguro. Pero cuando falla, debe revisar sus creencias, sus métodos, sus propósitos. Esta revisión, si se hace con honestidad y coraje, puede redirigirlo a un camino mucho más sólido y verdadero. El estoicismo también nos enseña a relativar el fracaso. Muchos de los eventos que interpretamos como desastrosos, distancia, son irrelevantes o incluso beneficiosos. ¿Cuántas veces tiene una derrota aparente en realidad una protección contra un error mayor? ¿Cuántas veces lo que pareció el final fue, de hecho, un nuevo comienzo más alineado con nuestra verdadera naturaleza? Mantener esta perspectiva es esencial, no hundirse en la desesperación o la autocompasión. También es esencial comprender que el dolor del fracaso es temporal, pero las lecciones que enseña son duraderas. Cada experiencia amarga, cada error doloroso, lleva dentro de ella la semilla de una fuerza que no podría desarrollar de otra manera. Paciencia, resiliencia, humildad, verdadera confianza.
Todas estas virtudes son entrenadas, pulidas, fortalecidas, en los momentos en que fallaste y decidiste no rendirte. Por lo tanto, estoico gracias incluso por los fracasos, porque él sabe que sin ellos nunca se volvería fuerte, nunca desarrollaría claridad mental, fuerza emocional y coraje sereno que sea necesario para vivir una vida completa, gratuita y auténtica. Aplicar principios estoicos frente al fracaso es, en última instancia, una elección de amor. Decide que su valor no depende de victorias externas, sino de la integridad con la que caminas. Es para entender que el propósito de la vida no es recopilar éxitos, sino construir un carácter decente, y que cada falla frente a la dignidad y la sabiduría es un paso en las escaleras que conduce a esta construcción. No es el estoico, no es el final. Es solo otra oportunidad para practicar la virtud, crecer hacia la excelencia, convirtiéndose con cada caída y cada conocido, alguien que no está definido por lo que le sucede, pero cómo ella elige responder a lo que sucede. Esta es la verdadera victoria, y siempre está al alcance de aquellos que se atreven a vivir con coraje. La búsqueda de la virtud es la forma más directa y más alta de lograr su máximo potencial. En el estoicismo, la virtud no es una palabra abstracta o un ideal distante. Es la esencia de lo que significa vivir de manera completa, fuerte y completa. Lograr lo mejor posible no es acumular productos, energía o reconocimiento. Es convertirse en un día más justo, más valiente, más sabio y más moderado todos los días. Marco Aurelio escribió: «Sé como la roca contra la cual se rompen las olas, sigue siendo firme, y la furia de las aguas a su alrededor». Esta poderosa imagen resume el espíritu de aquellos que buscan virtud. Un ser humano que, independientemente de lo que sucede, mantiene intacto su carácter, que elige la excelencia moral por encima de las ganancias inmediatas, que vive para ser digna de sí mismo y no impresionar al mundo. La virtud para el estoico está compuesta por 4 pilares: sabiduría, coraje, justicia y templanza. Cada uno es como un músculo que necesita ser entrenado, cultivado, fortalecido diariamente. Y es en este proceso de cultivo que comienzas a superar tus límites, porque para ser verdaderamente virtuosos, debemos enfrentar todo eso dentro de ti que resiste el crecimiento: miedo, ira, vanidad, pereza, envidia, egoísmo. Buscar virtud requiere autocontrol. Requiere resistir los impulsos que se reducen y eligen constantemente lo que se eleva. Cuando todo dentro quieres ceder ante el odio, eliges justicia. Cuando todo dentro quieres retroceder en el miedo, eliges coraje. Cuando todo dentro de ti quiere rendirse a un placer fácil, eliges la templanza. Cuando todo dentro quieres actuar de manera impulsiva, eliges sabiduría. Y esta elección, repetidos tiempos sin reales, es lo que te esculpe lentamente como un ser humano real. El gran secreto es que la virtud, cuando se persigue, transforma no solo su vida interna, sino también su capacidad para impactar al mundo. Cuanto más virtuoso se vuelva, más poderoso se volverá, no el poder superficial que depende del estado o la riqueza, sino el poder real, el poder sobre usted mismo, el poder que se debe impedir ante la adversidad, el poder de actuar correctamente, incluso cuando sería más fácil traicionar sus principios. Epicteto reforzó: «No busques eventos que ocurran como quieras. Desearía, en cambio, que ocurran a medida que ocurren, y estarás feliz». Esta aceptación no es pasividad, es sabiduría. Aceptar lo que no se puede cambiar y enfocar todas sus energías en lo que realmente importa: su propia conducta, su integridad, su desarrollo interno. La búsqueda de virtud también elimina la necesidad desesperada de validación externa. Cuando vive de acuerdo con sus propios principios superiores, deja de preocuparse por los juicios y aprobaciones de los demás. No tiene que demostrarle nada a nadie. Su vida, su presencia, su serenidad hablan por sí mismos. Te conviertes en una fortaleza caminata, una presencia sólida en un mundo inestable. Esta búsqueda, por supuesto, nunca termina. Ser virtuoso no es un estado que alcanza, y listo, es un proceso constante de vigilancia, ajuste, de autooperación. Y es exactamente este viaje incesante lo que hace que la vida valga la pena. Cada desafío, cada otoño, cada tentación es una nueva oportunidad para crecer, purificar su alma,
acercarse a la excelencia. Y cuando miras hacia atrás, después de años caminando por este camino, te das cuenta de que incluso sin buscar directamente, has ganado todo lo que otros persiguen desesperadamente: verdadero respeto, fuerza interior, claridad mental, una paz que no se puede comprar o sacudir. Buscar virtud es la forma más alta de desafiar sus límites porque requiere la confrontación del enemigo más difícil, usted mismo. Y al ganar esta batalla silenciosa, día tras día, liberas el potencial más grande en ti, uno que no está limitado por el miedo, el deseo o la debilidad, sino que guía por la inextinguible luz de la sabiduría y la fuerza interna. Este es el verdadero logro, no la conquista del mundo, sino la conquista de uno mismo. Y no hay mayor victoria, no más poderoso, que vivir de tal manera que al final se puede decir con absoluta serenidad: hice mi mejor esfuerzo con lo que la vida me dio. Viví de acuerdo con mi naturaleza más alta. Me convertí en lo que pretendía ser. La forma en que ves el sufrimiento determina el poder que tendrá sobre ti. En estoicismo, el sufrimiento no se ve como castigo o injusticia, sino como una parte inevitable y necesaria del viaje humano. Y más que eso, el sufrimiento, cuando se entiende a la luz de la razón y la virtud, puede transformarse en un combustible muy poderoso para superar sus propios límites. Epicteto, que conocía el dolor físico y la humillación social, enseñó: no es lo que le sucede lo que importa, sino cómo reaccionas ante él. Por lo tanto, el sufrimiento es neutral en sí mismo. Se convierte en un obstáculo o una oportunidad para depender exclusivamente de la actitud que adopta ante él. Y esta actitud, para estoico, siempre debe ser de aceptación activa y uso consciente del dolor como herramienta para el fortalecimiento interno. Cuando cambias tu perspectiva sobre el sufrimiento, ya no es una carga ser llevada con amargura y se convierte en un gimnasio para el alma. Cada golpe que apoyas con la dignidad fortalece tu personaje. Cada pérdida que enfrenta serenidad amplía su capacidad de amar el amor propio y la resistencia. Cada traición, cada fracaso, cada rechazo se convierte en una oportunidad para practicar las virtudes más nobles: paciencia, perdón, coraje, humildad. Transformar el sufrimiento en la motivación requiere que adopte una postura activa frente al dolor. En lugar de preguntar ¿por qué me pasó esto?, pregunte ¿cómo puedo usarlo para crecer? En lugar de presentarse como una víctima de destino, asuma el papel de aprendices de la vida. Todo lo que duele, enseña. Todo lo que se rompe, se desarrolla. Todo lo que duele revela dónde hay espacio para fortalecer. Marco Aurelio, enfrentando guerras, plagas, pérdidas familiares y traiciones políticas, se escribió a sí mismo: si es soportable, apoye. Si es insoportable, sepa que terminará. Esta conciencia de la transciencia del sufrimiento es fundamental. Ningún dolor dura para siempre. Ninguna pérdida es definitiva para aquellos que siguen caminando. La vida en sí misma es el movimiento y el sufrimiento. Por intenso, también es solo una fase del gran flujo de existencia. La clave no es resistir mentalmente lo que ya es. Sufrir dos veces, primero por dolor real, luego por la revuelta contra el dolor, es un error que estoico evita. Acepta la realidad tal como es, sin lamurias, sin dramatización. Y a partir de esta aceptación, elige actuar, transformar la energía del dolor en fuerza para seguir adelante, una motivación para ser mejor, más sólido, más digno. Esta transformación no ocurre automáticamente, requiere práctica consciente. Cada vez que sientas el dolor tratando de paralizarlo, pregúntate: ¿qué es este dolor tratando de enseñarme? ¿Qué parte de mí debe fortalecerse para que este dolor no me defina? ¿Cómo puedo usarlo para servir no solo a mí, sino también para el mundo que me rodea? Y sobre todo, recuerde que el sufrimiento es decentemente compatible, tiene un valor incalculable. Crea en ti una profundidad que no es más capaz de generar. Aquellos que nunca han sufrido profundamente, a menudo permanecen en la superficie de la vida sin comprender la dimensión real de la existencia humana. Quien sufrió y trascendió desarrolla una empatía genuina, una fuerza silenciosa, una sabiduría que solo aquellos que caminaron por los valles más oscuros pueden llevar. En estoicismo, por lo tanto, el sufrimiento no se niega ni se celebra, se usa, está integrado en la caminata como una herramienta de corte del alma. Y al hacerlo, transforma lo que sería una tragedia personal en un puente para la excelencia.
Esta transformación lo cambia todo. Te pone menos ansioso por las incertidumbres, menos vulnerables a las decepciones, menos frágil frente a las pérdidas. Comienza a llevar una energía que no depende de las circunstancias para ser favorables. Te conviertes en alguien que no solo sobrevive a los dolores de la vida, sino que los usa para elevarse por encima de ellos, creando una marcada existencia, no por lo que has sufrido, sino por lo que construiste con el sufrimiento. Este es el verdadero poder estoico, convertir cada herida en sabiduría, cada caída en impulso, cada lágrima en fuerza. Vivir no como quien teme el dolor, sino como aquellos que lo enfrentan con ojos serenos y corazón investigable, sabiendo que cada sufrimiento superado es otro paso hacia su versión más alta. Y es en esta transformación silenciosa e implacable que va más allá de los límites, lo que una vez parecía insuperable, y alcanzar los niveles que solo el coraje para sufrir y trascender puede alcanzar. La autopiedad a menudo se malinterpreta como debilidad o indulgencia, pero a la luz del verdadero estoicismo se revela como una fuerza esencial en el proceso de crecimiento personal y superación. La autocompasión no es disculparse por los fracasos, está reconociendo que el camino de la excelencia es largo, lleno de caídas, errores y reinicios, y que para caminar con firmeza este camino debe ser su propio aliado, no su verdugo. Epicteto declaró: el progreso no es realizado por aquellos que nunca caen, sino por aquellos que se levantan más rápido después de cada caída. La verdadera práctica estoica entiende que somos humanos, y el ser humano debe ser falible. La diferencia entre aquellos que evolucionan y los que se rinden no es la ausencia de errores, sino la forma en que tratan con ellos. Aquellos que se maltratan internamente con cada fracaso construye una prisión de culpa y vergüenza que paraliza. Aquellos que practican la autocompasión construyen una base de paciencia y perseverancia que lo impulsa hacia adelante. La autocompasión en el estoicismo es activa y consciente. Comienza con un reconocimiento honesto de sus propios defectos, sin disfrazamiento ni excusas. Observa sus limitaciones frontales con una claridad brutal, pero también con la comprensión de que mejorarlo lleva tiempo. Esa verdadera transformación requiere errores, tropiezos, intentos frustrados, y que cada momento de imperfección no es una oración de discapacidad, sino una oportunidad para aprender y fortalecer. Esto es autocompasión, no significa ser permisivo con sus propias adicciones o debilidades. Por el contrario, es cargarse de manera justa, sin caer en la trampa del a sabotaje emocional. Es para reconocer la necesidad de disciplina y mejora continua, pero también para aceptar que este proceso se realiza paso a paso, no por saltos milagrosos. La práctica diaria de la autocompasión puede verse como el acto de hablar con sí mismo, tal como hablaría con un querido amigo en dificultad, firmemente, pero también con amabilidad. Te comprometes con la verdad y el progreso, pero sin alimentar una voz interior cruel que solo te destruye dentro. La voz que conduce, no paraliza. Marco Aurelio se escribió a sí mismo no como un juez implacable que exigió la perfección absoluta, sino como un paciente que alentó la persistencia en la búsqueda de la virtud. En sus meditaciones, a menudo recordaba que sería desafiado, que cometería errores, que sentiría impulsos indignos, y que su trabajo era volver al camino, tan a menudo como necesario, sin perder dignidad y calma interna. La autocompasión también reconoce que el ritmo del progreso es diferente para cada persona. Eso no es porque alguien a tu lado parece avanzar más rápido de lo que llegas tarde. Cada uno lleva batallas internas invisibles, y el único parámetro de crecimiento real es quién eras ayer, no quiénes son otros hoy. Otro éxito fundamental vinculado a la piezas es el concepto de destino. Aceptar lo que trae la vida, incluidos sus propios defectos y dificultades, como parte del gran flujo de existencia. No para acomodar, sino actuar con inteligencia y aceptación activa, sabiendo que no todo será perfecto, pero todo se puede usar para el crecimiento si elige este camino. Esta aceptación de uno mismo, lejos de generar un conformismo, genera energía increíble, porque cuando dejas de gastar la fuerza que se odian entre sí por cada error, esta fuerza se libera a lo que realmente importa: aprender, ajustar, intentarlo nuevamente. Y esta tranquila constancia, esta capacidad de persistir sin odio interno,
es lo que realmente conduce a una transformación profunda. La autocompasión también protege contra los ciclos destructivos de la vergüenza. Cuando comete un error y se trata de dureza excesiva, tiende a hundirse aún más en los comportamientos que desea eliminar. Cuando comete un error y responde con una comprensión activa, reconociendo el error, extrayendo la lección y comprometiéndose nuevamente a la excelencia, fortalece el ciclo de mejora real. Y es precisamente este tipo de respuesta que los estoicos buscaban cultivar. Una mente fuerte pero flexible, una mente que frente a la caída no está destrozada, sino que se reorganiza. Eso, ante el fracaso, no se odia a sí mismo, sino que se vuelve más sabio. Eso, frente a la imperfección, no pierde la dirección, sino que reafirma el propósito. La autopiedad, por lo tanto, es un acto de sabiduría, fuerza y estrategia. Está reconociendo que la caminata para superar sus límites será dura, será larga y estará marcada por caídas inevitables, y que para llegar al final no solo necesitará el coraje para enfrentar el mundo, sino también de coraje para mantenerse en las horas que falla, porque al final el gran logro no es ser perfecto, está siendo inquebrantable, es capaz de caer, sangrar, cometer errores y sin embargo levantarse, limpiar la cara, ajustar la armadura y seguir avanzando, acercarse cada vez más a los más fuertes, más sabios y libres de usted. Y esta fuerza silenciosa solo nace en aquellos que han aprendido a practicar, todos los días, el arte estoico de la autopiedad firme, lúcida y valiente. Desafiar sus límites y arriesgarse a fallar requiere más que coraje bruto, requiere serenidad interna. En el estoicismo, la serenidad no es la ausencia de conflicto o dificultad, sino la capacidad de mantener la mente estable y el corazón firme en medio del caos. Es un estado de alma cultivado conscientemente, una práctica diaria de dominio interno que se vuelve vital a medida que avanza hacia objetivos que requieren fuera de la zona de confort. Séneca enseñó, lo que perturba a los hombres no son los eventos en sí mismos, sino las opiniones que tienen sobre ellos. Esto significa que la verdadera fuente de ansiedad, miedo, angustia al desafiar sus límites, no está en el evento externo, el riesgo de fallar, la posibilidad de dolor, la incertidumbre del resultado, sino en las interpretaciones que crea sobre estas posibilidades. La mente estoica entrenada aprende a separar el hecho de la interpretación, el evento de emoción, y por lo tanto conquista una serenidad que la hace inquebrantable incluso frente a las mejores pruebas. Mantener la serenidad al desafiar sus límites comienza al aceptar que la falla es parte del proceso. Ningún viaje de superación es limpio o lineal. Habrá errores, habrá caídas, habrá días en los que todo parecerá perdido. La mente serena no niega esta realidad. Ella la acepta y precisamente porque la acepta, no se sacude cuando se manifiesta. En lugar de desesperarse ante el fracaso, estoico respira profundamente, observa la situación claramente y actúa sabiamente. Serenity también se mantiene a través del enfoque en lo que está bajo su control. Marco Aurelio se repitió a sí mismo: preocuparse solo por lo que depende de ti. Esto es esencial porque desafiar sus límites inevitablemente implica factores que están fuera de su alcance, reacciones de las personas, circunstancias imprevistas, eventos aleatorios. Centrarse en lo que no se puede controlar genera ansiedad e impotencia. Concéntrese en lo que pueda controlar: sus acciones, sus elecciones, su actitud genere poder y paz. También debe adoptar una visión más amplia del tiempo. Stoic entiende que un error hoy no define una vida, que una caída ahora no borra años de progreso. Él mira cada evento como parte de una imagen más grande, como un momento dentro de una larga narración de transformación. Esta perspectiva evita que el ego, herido por pequeñas pérdidas, tome decisiones impulsivas o desesperadas. La práctica de la serenidad incluye el dominio de las emociones más intensas. No se trata de reprimirlos, sino de administrarlos. Cuando aparece el miedo, Stoic lo reconoce, pero no le permite liderar sus acciones. Cuando surge la ira, lo observa, pero no actúa conmovido por ella. Cuando la tristeza se asienta, él la acepta, pero no le permite paralizar su caminata. Serenity nace de esta capacidad de observar sin identificarse a sí mismo, a sentirse sin ser arrastrada, para actuar desde la razón y no por la reacción.
Otro componente crucial de la serenidad estoica es la preparación mental para la adversidad. La práctica de premeditatio malorum, imaginando de antemano todo lo que puede salir mal, fortalece la mente contra la conmoción de eventos imprevistos. Cuando ya ha considerado la posibilidad de fracaso, dolor, críticas, pierden el poder de sorprenderlo o romperlo. Avanzas sabiendo qué dificultades vendrán, pero también sabiendo que estás preparado para enfrentarlas con dignidad. Serenity también requiere un compromiso profundo con sus valores, no con los resultados, cuando su mayor valor es actuar con virtud, con coraje, sabiamente, entonces el éxito o la falla externa se vuelven secundarias. Ya ha ganado el momento en que actuó de acuerdo con lo que cree que es correcto, y esta victoria interior ya no puede sacarla, desafiar sus límites, por lo que no está corriendo después de la ausencia de miedo, sino aprender a caminar al lado de miedo, sin dejar que diga su camino. Está actuando incluso temblando. Realmente está tratando de dudar. Es persistir incluso en caída. Y en cada paso en esta dirección, la serenidad se fortalece dentro de ti, convirtiéndose en una armadura invisible contra los golpes de la vida. El resultado de esta práctica es una transformación profunda. No solo excede los límites externos, ejecutar más rápido, aumentar más peso, construir más resultados, superado sobre todo los límites internos. Te puede actuar en su máximo poder, no solo en días fáciles, sino especialmente en los días difíciles, en los días de duda, en los días en que todo parece conspirar. Este es un verdadero dominio, no la ausencia de miedo, no la ausencia de error, no la ausencia de dolor, pero la presencia constante de serenidad interna que le permite continuar avanzando, creciendo, desafiando y convirtiéndose, día tras día, más fuerte, más sabio y libre de uno mismo. Esta serenidad es la base que sostiene todo su proceso de superación. Sin él, el viaje rompe el espíritu. Con ella, el viaje lo magnifica. Tratar con la presión es un arte que separa fuerte de los frágiles, y el estoicismo ofrece uno de los caminos más sólidos para convertir la presión en motivación en lugar de ruina. En el mundo real, donde los desafíos surgen de manera impredecible, donde las expectativas externas pesan como anclajes y donde el miedo al fracaso a menudo se paraliza, aprender a usar presión para su ventaja se convierte en una necesidad vital para aquellos que desean exceder sus límites y realizar su verdadero potencial. Epicteto enseñó que las circunstancias no dan forma al hombre, solo lo revelan a sí mismo. La presión, por lo tanto, no crea debilidad ni crea fuerza, simplemente revela lo que ya existe dentro de ti. Si tu mente está entrenada para ver la presión como un enemigo, te aplastará. Pero si su mente ha sido educada bajo principios estoicos, verá una oportunidad única para el crecimiento, un escenario perfecto para practicar la excelencia. El primer cambio de mentalidad que propone estoicismo es abandonar la idea de que la presión es algo que debe evitarse. Por el contrario, es el entorno natural del progreso. Está bajo presión que sus cualidades sean realmente probadas. Es en el calor del desafío que descubra el alcance real de su fuerza, su paciencia, su coraje. Cuando comprenda esto, deje de desear una vida sin dificultad y comienza a buscar excelencia solo dentro de las dificultades. Estoico trata con la presión a través de la preparación mental. Antes de la batalla, ya imagina las dificultades que vendrán. Antes del desafío, ya contempla las posibles fallas y obstáculos. Esta anticipación no genera pesimismo, sino fortaleza, porque cuando llega el momento real, nada se sorprende, nada es nuevo. Stoic está listo para actuar, para mantener la calma, mientras que otros se desesperan, para decidir claramente, mientras que otros se asustan. Marco Aurelio, presionado diariamente como líder de un imperio en tiempos de guerra y crisis, se escribió a sí mismo: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza». La presión externa, sabía, era inevitable, pero lo que realmente importaba era mantener el control sobre la mente de uno, no permitir el miedo, la ansiedad, la duda para contaminar su capacidad de actuar según la razón. Transformar la presión en la motivación significa cambiar el enfoque de la mente. En lugar de preguntarse, ¿y si fallo? ¿Qué oportunidad me está ofreciendo esta oportunidad para la grandeza?
En lugar de ver la responsabilidad como un peso abrumador, lo ve como un privilegio reservado solo a aquellos que son lo suficientemente fuertes como para llevarla. La presión, cuando se abraza con la mentalidad correcta, afilaba sus habilidades como nada más puede hacer. Requiere de usted un nivel de intensidad, compromiso que en condiciones normales nunca se puede lograr. Está bajo presión que te vuelvas más creativo, más resistente, más decidido. La presión es lo que separa al aficionado del maestro, el entusiasta del verdadero guerrero. Por supuesto, lidiar con la presión no significa negar la incomodidad que genera. El corazón acelerará, el estómago se dará la vuelta, la mente creará escenarios de derrota. Pero el estoico no se identifica con estas reacciones. Los observa como fenómenos naturales, como las nubes pasan por el cielo de su conciencia. Respira hondo, ancla en sus valores y sigue adelante, actuando con excelencia, incluso sintiendo el peso de la responsabilidad. Esta capacidad de mantenerse firme bajo presión está entrenada en la vida cotidiana. Cada pequeña decisión tomada bajo estrés, cada compromiso honorable, incluso cuando la mente grita para aliviar, cada desafío enfrentado sin drama, refuerza la estructura interna que le permitirá estar preparado en los buenos momentos. Porque en el momento de la presión máxima, no se convertirá en alguien nuevo, simplemente será el resultado de todo lo que ha practicado en silencio en los momentos anteriores. El estoicismo también nos recuerda que la presión a menudo es una prueba de que usted es de manera significativa. Aquellos que no sienten presión generalmente tampoco se están intentando en absoluto. La presencia de presión es el signo de que algo importante está en juego, y eso por sí mismo ya es una razón para estar orgulloso. Significa que estás viviendo una vida de coraje, no una vida de escape. Entonces, en lugar de temer la presión, abrazarlo. Úselo como un combustible para afilar su mente, fortalecer su alma, elevar su patrón de acción. Cada momento de presión, apoyado con dignidad, es una medalla de honor invisible. Cada desafío enfrentado sin plegar es una nueva capa de fuerza que se suma a su construcción interna. Al final, lo que define a quienes van más allá de sus propios límites no es la ausencia de presión, sino la elección consciente de usarlo como un paso para aumentar. Esta elección es diariamente, silenciosa, personal. Y es ella quien día tras día transforma el miedo en la motivación, la tensión en la excelencia y la vida ordinaria en un viaje extraordinario de superación. Stoic Courage es la piedra angular de toda verdadera superación. Sin coraje, ninguna de las otras virtudes florece por completo. Sin coraje, la sabiduría se vuelve estéril, la justicia es silenciosa y la templanza se desmorona frente a la primera tentación. Desglosar las barreras y lograr objetivos que una vez parecían imposibles, el coraje estoico no solo es necesario, sino que es absolutamente indispensable. En estoicismo, el coraje no es la ausencia de miedo, sino dominio sobre él. Marco Aurelio escribió: «Si es soportable, apoyarlo. Si es insoportable, sepa que terminará». Esta visión pragmática del dolor, el miedo y la presión revela la esencia del coraje estoico. Actuar no porque se sienta invulnerable, sino porque la acción correcta debe hacerse, independientemente del miedo que lo acompaña. El coraje estoico se manifiesta en la serena confrontación de riesgos, incertidumbres y fallas. Cuando decida dejar la zona de confort para buscar un gran objetivo, todo lo que es inestable en usted será probado. Miedo al fracaso, el miedo al ridículo, el miedo al rechazo. Estas fuerzas internas intentarán llevarlo de regreso al pequeño, seguro, mediocre. Aquí es donde el coraje se vuelve vital, no como un grito impulsivo, sino como un compromiso silencioso de persistir a pesar del miedo. Séneca nos recuerda: la valentía es ser superior a las cosas que temen. No se trata de tener miedo, no se trata de ser controlado por él. Stoic siente el frío en el vientre, siente tensión en mente, pero no se rinde. Él respira, alinea su propósito con sus valores y actos. No demostrar algo a los demás, no ser celebrado, sino porque la virtud exige que se mueva, los avances, los hoyos. Sin coraje, cada intento de superar los límites se vuelve inconsistente. En los primeros signos de dificultad, el espíritu vacila. En los primeros errores, la mente se retira. Sin coraje, la visión de un futuro mejor se desmorona en las brumas de la duda.
Pero con el coraje estoico, cada obstáculo se enfrenta a la serenidad de aquellos que entienden que el dolor del crecimiento es infinitamente preferible al cómodo encarcelamiento de estancamiento. El coraje estoico también es una fuerza que se libera del perfeccionismo. Stoic entiende que la actuación es más importante que esperar una acción perfecta, lo cual es mejor fallar que no intentarlo. Esta disposición a actuar con la imperfección, el error de riesgo, para exponer sus debilidades al mundo, es uno de los signos más ligeros de la verdadera fuerza interior. Es el coraje que le permite continuar, incluso cuando los resultados no llegan, incluso cuando no llegan los aplausos, incluso cuando la crítica pesa, porque el verdadero estoico no actúa para ser recompensado externamente, actúa porque su conciencia lo llama a actuar, porque hay una llama interna que arde más fuerte que cualquier resfriado del mundo. Sin coraje, tus sueños mueren sofocados por la duda. Sin coraje, sus talentos permanecen enterrados bajo el miedo a las críticas. Sin coraje, su vida se reduce hasta que se ajusta a las expectativas mínimas que otros han diseñado para usted. El coraje estoico es la fuerza que rompe estas paredes invisibles, que se niega a aceptar la mediocridad, lo que requiere la grandeza latente que el miedo intenta esconderse. Y este coraje no nace de grandes gestos teatrales, está construido en la práctica diaria, en el acto de levantar la cama cuando la mente quiere más dormir, en el acto de comenzar una conversación difícil, en el acto de exponerse al fracaso, porque cree que la causa es mayor que el ego mismo. Cada pequeño acto de coraje alimenta el fuego interno, que con el tiempo se vuelve inextinguible. Stoic sabe que la vida es demasiado corta para ser vivida debido al miedo, que todos los días perdidos en dudas es un día que nunca regresa, que cada límite aceptado como definitivo es una traición silenciosa al potencial que podría haberse logrado. El coraje es el grito silencioso del alma que se niega a aceptar menos de lo que es capaz de ser. Por lo tanto, para romper las barreras, para lograr objetivos que una vez parecían imposibles, es necesario cultivar este coraje a medida que se cultiva una llama, protegerlo de tormentas internas, alimentarlo con actos conscientes, reforzarlo con la memoria de los momentos que atreviste y sobrevivió. Al final, el coraje estoico es lo que transforma la vida de un espectador en la vida de un autor. Es ella quien te permite no solo soñar, sino actuar, no solo deseo, sino construir, no solo espera, sino que ve y hazlo. Y es ella quien, más que cualquier otro atributo, lo llevará a romper los límites que el mundo y usted mismo han tratado de imponer su grandeza para dormir. El coraje es el suelo fértil donde se planta toda verdadera superación. Sin él, nada florece. Con ella todo es posible. Has venido aquí porque algo dentro de ti se ha negado a aceptar los límites que se han impuesto a la sociedad, por miedo, tus propias viejas creencias. Has demostrado que el deseo de crecer es mayor que la tentación de mantenerse cómodo. Ahora, el siguiente paso es aún más vital: transformar todo lo que has aprendido en acción real, concreta y diaria. El estoicismo no es una filosofía de lectura, es una filosofía de la vida. Es en la práctica silenciosa, en pequeños actos de coraje, decisiones difíciles y renuncias conscientes que su verdadera transformación ocurre. Cada página que ha absorbido hasta ahora es una herramienta, cada idea, un instrumento de liberación, pero son sus opciones en el futuro las que determinarán si continuará encadenando lo que es pequeño o si finalmente se convertirá en todo lo que nació para ser. Actuar ahora. Elija un compromiso estoico consigo mismo, un cambio práctico, un nuevo hábito, un desafío que enfrentará su cabeza. No esperes sentirse completamente listo. Nunca te sentirás. La excelencia se construye en el movimiento, no esperando. Respira hondo, mira adentro, elija coraje, elija la disciplina, elija el camino de la virtud y ve más allá, siempre más allá. Si siente que está listo para este siguiente nivel de transformación, escriba donde puede, en su diario, en su espejo o aquí mismo. Me fortalezco con cada desafío, vivo como un verdadero estoico. Este es tu pacto, esta es su primera acción en el nuevo camino. Ahora levántate, honrarlo, superar. Su grandeza ya está en movimiento y no tiene límites.